Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, querida familia en Cristo. Es un gusto para mí estar conectado nuevamente con ustedes. Estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo verdaderamente en la vida de muchas personas que hemos escuchado que han conocido al Señor, que personas que se han acercado a Cristo, y de eso se trata todo lo que hacemos como iglesia. Es el mandamiento que Jesús nos dejó de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y este domingo pasado como iglesia comenzamos los servicios presenciales, así que estamos felices, muy agradecidos con Dios porque podemos reunirnos nuevamente, y felices porque el 11 de julio vamos a ir a un lugar que es el doble de capacidad de grande, y vamos a estar muy contentos de regresar. Seguimos necesitando voluntarios, personas que están dispuestas a servir al Señor como Dios nos manda a servirle. En el ministerio de niños necesitamos maestras de los años de 3 y 4 no, es 2 y 3 y 3 y 4 años de edad, maestras en esa área o ayudantes de maestras, así que estemos dispuestos a servir en donde quiera que Dios nos llame. Y hoy quiero continuar el tema de raíces hebreas. Este es un tema importante en mi corazón porque me apasiona la verdad de la palabra de Dios, y me entristece profundamente que muchos cristianos están siendo arrastrados por el error, arrastrados por la mentira, por la falsa doctrina. Y de verdad que es un movimiento sumamente creciente. Es un movimiento que cuando yo era un adolescente, que rendí mi vida a Cristo y que veía que la gente venía al Señor, no existía este movimiento ni en los Estados Unidos, ni en México, ni en ningún país de Latinoamérica. Es un movimiento nuevo que sobre todo los últimos 20 años ha cobrado fuerza y que está arrasando con cada vez más y más maestros en Internet que están persuadiendo a los cristianos de que nosotros estamos incompletos en Jesucristo a menos que guardemos la ley que fue dada para Israel, que fue un pacto específico entre Dios e Israel, un pacto que anunciaba que iba a venir un Salvador por el cual seríamos salvos las familias de la tierra, las naciones de la tierra. Y si tú no estás en este movimiento, no tienes ningún familiar, quizá es algo que dices, bueno, quizá voy a hacer otra cosa, pero es importante que estés preparado en la palabra de Dios, que estés sólido en lo que crees, y que el día de mañana que llegue a tus oídos o a tus ojos un video de internet que abraza este movimiento, sepas reconocer, discernir que es un movimiento falso, que es un movimiento que no es correcto conforme a las Escrituras. Dios había profetizado en el Antiguo Testamento a través de los profetas que Dios iba a juzgar duramente a su propio pueblo por la idolatría y por el pecado. El reino de Israel se había dividido en dos reinos a la muerte del rey Salomón. Dos tribus se quedaron con su hijo Roboam, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la tribu de la cual venía el apóstol Pablo. Y hay obviamente siglos posteriormente a esta división del reino. Pero en el reino del norte quedaron 10 tribus, la tribu de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, todas las tribus que de los hijos de Jacob. Y estas tribus habían sido profetizadas por medio del profeta Oseas y el profeta Amós, parte del libro de Miqueas, también algunas profecías en Isaías, de que serían juzgados y Dios iba a juzgar duramente a este pueblo, serían llevados cautivos por Babilonia y Dios solamente iba a dejar un remanente. Un remanente es un grupo pequeño de personas fieles. Hay suficiente evidencia en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto de Jesús, en el Nuevo Testamento, de que estas tribus jamás estuvieron perdidas. Pero este movimiento actual llega con los cristianos y les dice que la salvación no es para las naciones de la tierra, no es para los gentiles. Dios nunca pensó salvar a los gentiles, por eso Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es cierto que Jesús dijo que su primera misión cuando tuvo su ministerio terrenal era ir a buscar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a todos los que se encontraban en el área de Judea, principalmente la tribu de Judá, para que conocieran que el Mesías, que las profecías del Antiguo Testamento prometían, había llegado. Él estaba presente. Pero no olvidemos que sus últimas palabras fueron: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús no dijo que solamente iban a ser discípulos de las tribus perdidas de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Y dice que enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Jesús dijo no enseñándoles que guarden la Torá o la ley de Moisés, sino enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado.
La ley de Dios tuvo un momento, un tiempo, fue una bendición de parte de Dios para su pueblo Israel, pero nosotros los cristianos que estamos rescatados de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús, no necesitamos volver a aprender hebreo y guardar todas las fiestas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. No necesitamos definitivamente ser circuncidados, que era un sello particular de los descendientes del pueblo de Israel. Y en Cristo estamos completos. Este movimiento de raíces hebreas he estado viéndolo a la luz de la carta a los romanos. Es muy importante porque la carta a los romanos 50 veces menciona la ley, lo que en el Antiguo Testamento se conocería como la Torá, la instrucción de Dios al pueblo de Israel. Es obvio que ninguna persona puede guardar toda la ley, que la ley fue dada para asuntos civiles, criminales, asuntos de la organización del sacrificio, que en Cristo ya quedaron absolutamente nulos, porque en Cristo estamos completos, leyes de alimentación y todo tipo de leyes que eran para el pueblo de Israel en ese pacto exclusivo de Dios con ellos. Es imposible que un creyente hoy guarde los aspectos de la ley, porque si dicen que ni uno solo de los mandamientos debe ser quebrantado, entonces también debemos tomar a nuestros hijos rebeldes, sacarlos afuera y apedrearlos. Pero definitivamente esto es algo que es inconcebible, que nadie puede guardar todos los aspectos específicos de alrededor de 613 mandamientos, según fue codificado después, que habla la ley de Israel. Pero he estado viendo en Romanos cada vez que hace alusión a la ley y vemos que es algo que constantemente corrige lo que el movimiento de raíces hebreas hoy abraza. Y vamos a ver un repaso brevemente de lo que vimos en la última parte. Puedes encontrar estos videos en el playlist de Judaizantes o Raíces Hebreas de tu Iglesia Vida, y puedes ver el video anterior, que es Romanos parte 1, parte 2, parte 3, es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y hoy es parte 4, que es el capítulo 4 de Romanos. Romanos fue una carta escrita del apóstol Pablo a una iglesia predominantemente gentil, compuesta por las naciones de la tierra en la ciudad de Roma, la ciudad más importante de la antigüedad en el tiempo en que esta carta fue escrito. Y también estaban allí algunos judíos que habían conocido al Señor Jesucristo y estaban teniendo comunión juntos en la iglesia. Y Pablo escribe el entendimiento que él tiene de la salvación, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en el capítulo anterior veíamos en el versículo 21 y 22 que dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, o sea, sin la ley de Moisés, sin la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios nos ha mostrado en Jesucristo cómo podemos ser perdonados por Dios y cómo podemos alcanzar a ser una persona justa ante los ojos de Dios. Eso no se logra a través de la circuncisión. Pablo lo deja clarísimo en esta carta. Y es increíble que hoy hay movimientos que se han infiltrado en la iglesia cristiana y están haciendo que los creyentes vayan y se hagan cirugías para poder ser aceptados o ser parte del pueblo de supuestamente el nuevo Israel de Dios, o el Israel que está entre las naciones. Bueno, queda claro que sin la mediación de la ley, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos. Y dice que de esto dan fe, testimonio de que en Jesucristo seríamos salvos, la ley y los profetas. Habían hablado que el Mesías, el Salvador del mundo, vendría. Y dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que, no dice a todos los que se circuncidan, guardan el Shabbat, guardan las fiestas de Israel, guardan las leyes de alimentación, no, dice a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y está hablando que no hay distinción entre aquellos que son israelitas o de las tribus de Israel y entre aquellos que son gentiles del resto de las naciones, porque delante de Dios, tanto los que tienen la ley de Dios como los que no la tienen, somos declarados justos a través del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y dice el verso 28 y 29, dice, porque sostenemos que todos somos justificados, declarados justos por Dios, por medio de la fe. O sea, cuando tú pones tu confianza total en Jesús y en su obra, eres declarado justo delante de Dios. Y dice que no es por las obras que la ley exige. Es algo clarísimo. Pablo nunca aclara, fíjate, Pablo nunca hace un paréntesis diciendo, como dicen los creyentes que han sido engañados en raíces hebreas, pero por cierto, es solo para ser justificados, pero sí afirmamos que hay que guardar la Torá
para mostrar que agradamos a Dios, porque el que le ama guarda sus mandamientos. Por cierto, Jesús cuando dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos, Jesús no estaba hablando si me amáis, guardad la Torá, sino los mandamientos que él había dado cuando estuvo con los discípulos. Dice, no por las obras que la ley exige, dice, todos somos justificados por la fe, por creer en Dios, por arrepentirnos. No por las obras que la ley exige, mostramos que somos justos delante de Dios. Dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? Fíjate qué pregunta retórica tan clara de Pablo. ¿Es acaso Dios solo de los judíos? ¿Solo de los que tienen la ley van a poder entrar al cielo, van a ir a la presencia de Dios? Dice, ¿no lo es también de los gentiles? Esta declaración de Pablo niega rotundamente la postura de Raíces Hebreas, que cree que Jesús fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, de modo que solo Israel será salvo, o aquellos que están bajo ese pacto de la Torá de Israel, que Jesús es la puerta, dicen ellos, para entrar a la Torá. Más bien, la ley de Dios era la puerta para entrar a la plenitud de perdón de pecados que se encuentra en Jesucristo. Pero dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Sí, dice Pablo, también Dios es Dios de los gentiles. O sea, Dios está interesado en salvar a las naciones de la tierra, no para que se hagan israelitas, sino para que tengan perdón de pecados en Jesucristo, quien es suficiente. Y dice Romanos 3:30, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará, ese Dios va a declarar justos por la fe, no por guardar la ley, a los que están circuncidados, los que son judíos o israelitas que tienen el pacto de la circuncisión de Abraham. Dice, y mediante esa misma fe, Dios va a declarar justos a los que no están circuncidados. Así que es absurdo que el día de hoy hay iglesias de raíces hebreas que quieran circuncidar a los creyentes varones o que les animan a que lo hagan para ser agradables ante Dios. Bueno, Romanos 4:1, que es la cuarta parte en la que estamos hoy, o sea, vemos que la carta a los romanos totalmente desmiente la postura que las iglesias judaizantes, aunque no les guste ese nombre, las raíces hebreas están abrazando. Romanos 4:1 dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo está hablando como judío, como israelita de la tribu de Benjamín, y dice, bueno, él es nuestro ancestro Abraham. ¿Y qué es lo que encontró Abraham? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, si Abraham hubiera sido declarado justo ante Dios porque fue circuncidado, porque guardaba el sábado, el Shabbat, porque guardaba las fiestas de Israel, dice, si eso hubiera sido que lo hizo justo, tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, podría decir, mira, yo guardo toda la ley, yo soy una persona que observo toda la Torá, pero dice, pero no puede jactarse nadie en la realidad delante de Dios. Y dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y Pablo les recuerda lo que dice Génesis 15:6, que Abraham, cuando Dios le dijo en el capítulo 12 que dejara su tierra, su familia, y que obedeciera en seguirle a la tierra que Dios le iba a dar, que Dios le prometió que en él serían benditas las familias de la tierra y que él tendría una gran descendencia. En el capítulo 15, cuando Abraham, contra toda posibilidad, sabiendo que no podían tener hijos, le cree a Dios, dice que Abraham le creyó a Dios y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice Génesis 15:6. Y Pablo les lleva, el apóstol Pablo, a las escrituras, a esta escritura, y les recuerda, hey, Abraham fue declarado justo por creer a Dios. Lo mismo que sucede con ustedes hoy, que cuando ustedes creen que el sacrificio de Jesús es suficiente, que Él cargó en la cruz nuestros pecados, y que si nos arrepentimos y rendimos nuestra vida en Él y creemos en Él para guiar nuestra vida, somos declarados justos por Dios, porque la muerte de Jesús fue suficiente. Pablo les recuerda esta cita en Génesis. Y dice el verso 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Si tu jefe en tu trabajo te contrata y tú estás trabajando y te dice te voy a pagar $10 la hora y tú trabajas 8 horas en un día, al final del día tú estás esperando que te den $80 o al final de la quincena que te sumen los días que has trabajado. Pero en realidad no se te cuenta como un favor. Tú no le dices a tu jefe, muchísimas gracias por este regalo de $80 que usted me está dando por las 8 horas que trabajé. Jamás le dirías eso, le dirías gracias, pero sabiendo que tú trabajaste las horas y que eso es algo que tu jefe o tu patrón te debe, tiene una deuda contigo porque tú trabajaste para él.
Y lo que Pablo quiere dar a entender aquí es que si Abraham hubiera sido declarado justo delante de Dios porque él había sido un hombre verdaderamente justo, que guardó toda la Torá o la ley, que la Torá ni siquiera existía cuando Abraham estaba. La Torá vino siglos después de Abraham. Él fue el padre de la nación de Israel, muchos siglos después, con la cual Dios haría un pacto específico y les daría su Torá o su ley o su instrucción para ser una nación bajo el gobierno de Dios. Y tuvo un tiempo, un lugar específico, y esa Torá no aplica a los creyentes ahora que estamos en Jesús. Entonces dice, no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, si tú te portas bien ante Dios, si guardas toda la ley, pues esperas que Dios te declare justo y te perdone y te salve, y más le vale a Dios hacerlo porque se supone que tú ya guardaste todo lo que Él te pide y por eso mereces la salvación. Y Pablo dice que no es así. Dice el verso 5, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica. O sea, no es porque nosotros trabajamos y guardamos la ley, sino porque creímos en un Dios que tiene el poder de perdonarnos, de declararnos justos cuando nos arrepentimos. Aunque somos injustos, Él nos ve con ojos de justicia porque Jesús dio su vida por nosotros ya en la cruz. Dice que aquel que justifica al impío, si creemos en ese Dios, su fe se le cuenta por justicia. Al creer a Dios, Dios te ve con ojos de un hombre justo. No porque guardaste el Shabbat o porque guardaste las fiestas de Israel, porque estabas circuncidado, porque no comías pulpo, camarón o langosta, sino porque has creído en Dios con tu corazón y le sigues en tu vida. Dice el verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios da justicia, atribuye justicia, aparte de las obras, refiriéndose a las obras de guardar la ley, de obrar conforme a la ley o la Torá. Y dice el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, injusticias, maldades, rebeldías han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí Pablo está citando, lleno de la palabra de Dios, al libro de los Salmos, al capítulo 32, 1 y 2, donde dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pablo está citando las Escrituras, mostrando que podemos ser perdonados por Dios, bienaventurados por su gracia, no porque estamos guardando la Torá. Bueno, dice continuamos con el verso 9 del capítulo 4. Dice, es pues esta bendición de que Dios nos declare justos y seamos bienaventurados porque hallamos gracia ante Él, porque Él nos perdona cuando le buscamos. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los que están circuncidados, solo para los israelitas, solo para los que tienen un sello de ser parte del pueblo de Israel? ¿O también para los incircuncisos, también para los que no se han circuncidado, que no son Israel, a todos los seres humanos que están entre las naciones, que no son judíos o israelitas? Dice, porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Lo que yo les digo, dice Pablo, es lo que dice la Escritura, que Abraham su fe es lo que le hizo que ante los ojos de Dios él fuera un hombre justo, cuando le creyó a Dios, no cuando guardó todos los aspectos rituales o étnicos de la ley de la Torá, o de la Torá que Dios dio al pueblo de Israel. Y dice, porque ni siquiera existía la Torá. Dice el verso 10, entonces, ¿cómo le fue contada como justicia a Abraham? Dice, ¿siendo circunciso o siendo incircunciso? Dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. O sea, Dios todavía no le daba a Abraham el pacto de la circuncisión en Génesis 17, y ya en Génesis 15 había dicho que era un hombre justo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Por haberle creído a Dios. Entonces, dice, de la misma manera Dios va a hacer eso con todo el mundo, no porque sea circuncidado. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. O sea, fue un pacto específico entre Dios con Abraham y su descendencia, como una muestra física presente todo el tiempo de recordar que eran un pueblo bajo pacto con Dios. Pero no era algo solamente mágico, que por cortar un pedazo del prepucio de un bebé que recordara que era parte del pueblo de Israel, ya eran limpios delante de Dios. Por eso Dios muchas veces les decía, circunciden su corazón, le decía al pueblo de Israel. Pero era un recordatorio, una marca física, un recordatorio presente en cada israelita varón.
Pero dice de que esto fue un sello de la justicia que él ya tenía. No fue el circuncidarse lo que lo hizo ser un hombre ahora santo, un varón santo aceptable ante Dios, sino porque era un varón santo delante de Dios. Dios dio esta cláusula o este pacto específico con Abraham en su tiempo y en su momento, que no era para el resto de las naciones, como lo vemos en Hechos 15, que es suficiente estar en Jesucristo y que no se moleste más a los hermanos en Cristo que son de las naciones. Eso era la conclusión de Hechos capítulo 15. Bueno, dice que esto era un sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, antes de circuncidarse, para que fuera padre Abraham de todos los que creen sin ser circuncidados. Qué hermoso. O sea que Abraham es el padre de la fe, o la persona que Dios utilizó para que de su descendencia viniera el Salvador del mundo, y mostró el ejemplo de que aún sin ser circuncidado, aún sin tener la Torá y mucho menos celebrar ninguna fiesta ni ninguna ley de alimentación, Dios le había declarado justo, y de la misma manera Dios nos declara justos a nosotros por creer. Dice, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos, o sea, a nosotros, se nos tome en cuenta delante de Dios como personas perdonadas, limpias y justas, porque hemos creído por la fe en Jesús. Es lo que es el argumento que Pablo está dando. Y dice el verso 12, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ok, entonces Abraham es padre tanto de los israelitas que creen en Jesús como de las naciones que no creen en Jesús. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, o sea, la ley ni existía cuando Dios hizo cuando Dios consideró a Abraham un hombre justo y le prometió que en él serían benditas las naciones de la tierra. Obviamente la ley no había sido dada a Israel siglos después. Dice, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Fíjate que Pablo nunca, o sea, pareciera que está menospreciando o diciendo que es totalmente innecesario que un creyente se someta a guardar la Torá o todos los aspectos que Dios determinó para Israel. Y eso es lo que está haciendo efectivamente. Porque si no, Pablo hubiera puesto un paréntesis y hubiera dicho, pero espérense, eso es para ser justos, pero ahora ya que son justos, sí hay que guardar la ley. Pablo ni el Nuevo Testamento jamás llegan a esa conclusión que Raíces Hebreas está llegando. Al contrario, llegan a la conclusión contraria. Dice, porque si los que son de la ley son herederos, resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si solamente por guardar la ley de Moisés fuéramos herederos de ser justos delante de Dios, de ser perdonados, de ser salvos, entonces de nada sirve nuestra fe y la promesa que Dios había hecho que en él serían benditas las familias de la tierra hubiera quedado anulada. Dice, porque la ley produce ira. Está hablando de que la ley produce el enojo de Dios con Israel cuando Israel no guardaba ese pacto. Dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, como los gentiles que no tenemos que no estamos bajo ese pacto de la Torá. Dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla, decía la Nueva Traducción Viviente. La versión Dios habla hoy dice, porque la ley trae castigo. O sea, si quieres vivir bajo la ley, hay maldiciones de la ley que al no guardar la ley está sujeto a esa condenación. Y Pablo aclara que ya no estamos bajo esa ley, porque cada vez que falláramos estaríamos bajo condenación, pero en Cristo estamos bajo redención. Hemos sido rescatados, tenemos vida eterna. La palabra de Dios para todos dice, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley no existe el delito. Bueno, continúa su argumento Pablo y dice el verso 16, por eso es por fe. O sea, ser justos ante Dios no es por guardar la Torá. Ser justos ante Dios es por la fe en Jesucristo. Por eso dice en Gálatas 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu de Dios, la evidencia de un cristiano que tiene salvación en Cristo y que tiene al Espíritu Santo en su vida, es amor, es gozo, es paz, es dominio propio, es fe, es amabilidad, es bondad. Y si tienes esas cosas en tu vida, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. O sea, no se necesita la ley. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, que la ley se resume, el corazón de Dios en cuanto a que guardemos sus mandamientos, lo que menciona en Apocalipsis de que Dios se deleita
en los que guardan sus mandamientos. Es una referencia a guardar el amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo que de estos dos mandamientos dependía toda la ley y todos los profetas. Bueno, dice que por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, un regalo inmerecido, no porque tú te lo ganaste, porque eres una persona que guarda toda la Torá o la ley. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, sea firme para todos los que vendrían después de Abraham. Y dice el verso, dice, no solo a los que son de la ley, a los judíos, a los israelitas, sino también a los que son de la fe de Abraham, al resto de las naciones, que como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así los que no son de la nación de Israel pueden creerle a Dios, que en Jesucristo hay perdón de pecados, buscarle con todo su corazón, apartarse de la maldad, eso sí, por supuesto, caminar con Dios, y tu fe en Dios te es contada, o Dios te ve como un hombre justo por tu arrepentimiento y tu fe. Dice, bueno, vamos a continuar, dice el verso 17, estamos terminando, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Y fíjate qué interesante, Dios le ha hecho padre a Abraham de muchas naciones. Y el movimiento de raíces hebreas creen que la salvación es solo para los israelitas y no existe el concepto de que las naciones o los gentiles serán salvos en Cristo. Inclusive se burlan de nosotros porque dicen, se consideran todavía gentiles. Pues esto es lo que la Biblia dice, que Dios vino al mundo para salvar, dice, de tal manera amó Dios al mundo, no dice amó Dios a Israel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el capítulo 1, a los suyos vino, a Israel, pero los suyos no le recibieron. Israel no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a las naciones de la tierra, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8, y en Mateo 28 dijo, vayan a todas las naciones, haciendo discípulos de él. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. A pesar de que no podía tener hijos, siguió creyendo, a pesar de que era difícil tener esperanza, y Dios cumplió su promesa de hacer de él una gran nación, a fin de que las demás naciones pudieran ser salvas en la descendencia de Abraham, y esa simiente iba a ser Jesucristo. Dice, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, era grande de edad, no podía tener hijos, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, que iba a ser de él una gran nación, a pesar de que no tenía hijos, dice, lo que Dios había prometido, poderoso era también Dios para cumplirlo. Qué bonito, porque servimos a un Dios poderoso, que aunque parezca imposible lo que le hemos pedido, si es conforme a su voluntad, Dios tiene el poder de hacerlo. Por eso debemos siempre orar y confiar en él. Y el verso 22 dice, por la cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De qué trata el capítulo? Esto podría resumir el capítulo 4, que la fe de Abraham le fue contada por justicia, no las obras de la Torá, que es justo lo que está empujando el movimiento de raíces hebreas. Y de acuerdo, muchos de raíces hebreas dicen, sí, no somos salvos por guardar la ley, perdón. Somos la muerte de Yeshua, dice, y su resurrección basta, pero en la práctica no bastan, porque si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, fuiste salvo por gracia en Jesús, pero para que guardes la Torá. Eso es lo que dice Raíces Hebreas. Dice el verso 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada por justicia la fe, sino también por nosotros a quienes será contada nuestra fe como justicia. Dios nos va a ver a nosotros como hombres justos ante sus ojos, porque la justicia de Dios ya fue satisfecha en la muerte de Jesús. Nosotros merecíamos morir porque le dimos la espalda al Dios que nos dio la vida y merecíamos la muerte. Jesús llevó en la cruz nuestra muerte para que nosotros seamos vivificados y podamos caminar una vida con Dios. Y dice, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Qué hermoso, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Declarado justo, fue resucitado para que nosotros fuéramos declarados justos por medio de él. Queridos hermanos, espero que este mensaje sea de ayuda. Hay gente que no sabe mucho de lo que les estoy hablando, pero hay un movimiento terrible que está engañando a muchos cristianos. De verdad, o sea, cambian todo su vocabulario. En vez de decirle a Jesús, Jesús le llaman Yeshua y dicen, no, es que era el nombre hebreo. Estamos de acuerdo que era el nombre hebreo, pero también estamos conscientes de que Dios inspiró 27 documentos, 27 libros inspirados por Dios. Por cierto, muchos de raíces hebreas dudan de la total inspiración de Dios del Nuevo Testamento. Hay diferentes versiones de raíces hebreas y hay quienes dudan de eso y dicen que el documento por excelencia es la Torá y lo demás es como comentario solamente. No, nosotros sabemos que Dios ha dado testimonio y el Espíritu Santo ha dado testimonio que tan inspirado es el Nuevo Testamento como lo fue la Torá en el tiempo en que Dios dio ese pacto de Dios específico y temporal con Israel. Así que esperamos que este mensaje sea de ayuda para tu vida, que nos ponga a pensar que cada vez que aparece la palabra ley 50 veces en la carta a los romanos, no es exaltando la Torá o la ley diciendo, iglesia, ahora tú tienes que guardarla y tienes que llamarle a Jesús con estos nombres y tienes que llamarle a Dios el Eterno y Elohim y Yahweh o Jehová. Recordamos que en Cristo estamos completos, no tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Dios inspiró 27 libros en griego, no en hebreo, que son total y 100% inspirados por Dios. Y esos 27 libros Jesús nos enseñó a llamarle a Dios, no Adón o no Elohim o el Eterno, sino nos enseñó a llamarle Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y se mencionan cientos de veces el nombre Dios en griego, Theos, mostrando que es suficiente. Y a Jesús la palabra Jesús, no Yeshua, fue inspirado por Dios en esos 27 libros. Esperamos que esto sea de ayuda, que Dios les bendiga grandemente. No se dejen engañar con lo que parece bíblico, porque sí fue bíblico y tuvo una razón de ser ese pacto con Israel, pero nosotros no estamos bajo ese pacto de la ley para ser aceptados ante Dios. Podemos decir gloria a Dios que Dios amó a las naciones de la tierra y no es para descubrir a las tribus perdidas entre las naciones, sino para salvar a las naciones enteras de la tierra que Dios creó para que un día también le conozcan. Espero que sea de bendición este estudio. Si fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesita. Suscríbanse al canal. Les mando un abrazo fuerte, que Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante inconmovibles en la fe que ha sido una vez por todas dada a los santos. Dios les bendiga.